muy breve. Ella es, actualmente decimos, nuestra profesora invitada, pero ella es integrante del Sistema Nacional de Investigación de CONACYT y tiene el máximo nivel, que es el nivel 3. Ella realizó estudios en la Escuela Normal Superior de México con una especialidad en Historia Económica. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia realizó la licenciatura de Antropología Social y en la Universidad Nacional Autónoma de México hizo su maestría en Ciencias con especialidad en Etnología. En la Universidad de Texas, en Austin, realizó la especialidad en Antropología Económica, Antropología Demográfica y el área de estudios en el área cultural mesoamericana. En la Universidad Iberoamericana, en Campus Ciudad de México, el doctorado en Historia y otros estudios en el Colegio Superior de Agricultura Tropical, cursos de maestría en Ecología Tropical. La doctora Alba ha estado desde el nacimiento, ¿no?, de la agroecología aquí en México, presente y trabajando en esta área, ¿sí? Dentro de sus áreas de interés está la teoría antropológica, antropología ecológica, ecología humana, ecología cultural y ecología política. Ha realizado muchos estudios sobre las sociedades rurales, sistemas agrícolas, historia de la agricultura y agroecología, antropología económica, antropología demográfica, historia de México, historia ambiental e investigaciones en agricultura tradicional, estudios sobre campesinado y sociedades rurales, investigación, educación superior. Su línea actual de investigación son los sistemas agrícolas tradicionales y son muchas las publicaciones. Lo vamos a poner en el portal, ¿no? No, ya no me dejan tiempo para... Sí, exactamente. Entonces ya doy palabra, doy lectura, y por eso en el póster escribimos que es autora de este libro. Está en inglés porque nuestros sistemas a veces de publicación en México son muy tardados y pues le fue más fácil a la doctora escribirlo en inglés que lo publicaran, ¿verdad? No, lo escribí en español, que era para Chapingo, pero acá me dijeron que no había dinero para la publicación, que no podían publicarlo. Entonces, por una casualidad, encontré a Steven Glisman en Chiapas, y estaba yo muy triste porque no se iba a publicar el libro. Y entonces Steve me dijo que se lo di a él, y entonces me dijo que lo publicaban ellos en inglés, en CRC Press. Entonces, por eso salió en inglés. La versión española no se las puedo dar porque firmé un papel con CRC Press de que sale la versión en inglés. Pero Glisman está ahorita tratando de autorizar que salgan en español todas las obras, toda la colección de obras de agroecología que tiene CRC Press. Entonces, estamos pretendiendo sacarlos en español también, ¿no?, para que tengan una difusión amplia para el público que nos interesa personalmente, que es el público mexicano, ¿no? Pero la razón de que está en inglés es esa. Chapingo no tuvo, me dijeron que no lo podían publicar porque no tenían recursos. Esa es la razón. Y se las explico no por otra cosa, sino no porque vayan a pensar, no me gustaría que pensaran que estoy pensando en otro país y no en el mío. Pero el mío no quiso sacar el volumen. Y debo decir que pues ha tenido bastante éxito ahorita a nivel internacional. Porque ellos tienen, en la CRC Press es una editorial inglesa, y ellos tienen una gran difusión de las obras en Europa y en los Estados Unidos principalmente. Entonces se ha difundido mucho, al punto que apenas me informaron que
en una encuesta con 1,690 lectores del libro, fíjense nada más, 2,690 en un año, porque tienen una capacidad enorme que no tenemos nosotros para difundir las publicaciones. El libro mío está calificado con el número 5. Son 5 los números de la calidad de la publicación y la aceptación que tiene. Pero claro, es la promoción que ellos hacen, ¿no? De todas estas cosas. Y bueno, pues, desgraciadamente yo sigo sintiendo no haberlo sacado aquí con ustedes, porque era para ustedes. Pero bueno, en fin, esas cosas pasan en este país, sobre todo con las publicaciones. Nunca hay dinero para que publiquemos. Ese es un problema grave. Y muchas veces, si queremos publicar en otro idioma, tenemos que pagar por los artículos que publicamos, ¿no? Y no crean que es barato. Hay algunos que cuestan hasta $1,000 para que le publiquen uno. Y lo tienen que aceptar los académicos. Y después tiene uno que pagar. Entonces no es fácil publicar en inglés, especialmente porque tiene un costo. Pero en este caso, el interés de Glisman es que se difunda la agroecología mexicana, que es la que hacemos, porque hay muchos tipos de agroecologías. Con eso comenzamos la plática. No hay solo una definición de agroecología, hay muchas. Tantas como países interesados en, de alguna manera, hacer que su agricultura, la que tienen ancestralmente o que no tiene tantos miles de años, pero que tiene alguna antigüedad, por lo menos del siglo XIX para acá, este tipo de agricultura tenga ciertas características que hagan que tenga no solamente un éxito en términos ecológicos, sino que tenga también mercado, que pueda servir para alimentar a la gente y también para proporcionarles recursos monetarios. Entonces tenemos muchas agroecologías, pero en este caso de la que yo trato y la que he trabajado es de la agroecología en México. Y de eso es de lo que voy a hablar, porque cuando leemos agroecología de otros países es más antigua que la mexicana. Tiene antecedentes previos, en el sentido de tratarse, llamarse con ese nombre ya de agroecología. Ahora, vamos a ver el problema que me planteó la doctora Virginia cuando me dijo que quería que la plática fuera sobre agroecología y agricultura tradicional. ¿Cómo sabemos cómo están conectadas? ¿Qué hace una y qué hace la otra? ¿Qué diferencia tienen? Y de alguna manera, cómo una influye en la otra. Para eso, vamos a hacer un paréntesis antes de regresar a esta situación. El paréntesis es que lo primero que tenemos que comprender los que nos dedicamos al estudio de la agricultura, con cualquier enfoque, con cualquier modelo, pero que hacemos estudios de agricultura, lo primero que tenemos que entender es que los conceptos que usamos no se inventaron de un día para otro, no nacieron antier, tienen mucho más tiempo de haber surgido. Y un ejemplo muy bueno para eso son el concepto, por ejemplo, de ecología. El concepto de ecología, fíjense, nace con Haeckel en 1869. ¿Y cuándo llega ya a considerarse más o menos un concepto aceptado por muchos colegas y que están trabajando ya con él? Pues fíjense, hasta 1963, con la publicación de uno de los primeros libros de Eugene Odum. O sea que tardó ¿cuántos años? El concepto de conformarse hasta el punto en que ahora más o menos toda la gente está de acuerdo en qué es la ecología. O sea que tardó casi, pues que son 69, pues 100 años, ¿no? Más o menos, en que el concepto quedó clarificado. Ahora, no toda la gente está de acuerdo con lo que Odum definió como ecología.
pero sí están de acuerdo en los elementos que la ecología comprende en sus estudios, ¿no? Porque Odum lo va a definir inicialmente como una interrelación entre lo que hacen los seres humanos con la naturaleza. Y va a incluir una serie de componentes, a estos elementos les denomina componentes. ¿Cuáles son los componentes para Odum en estos primeros años de la ecología? Bueno, pues fíjense cuáles son. Dice, les voy a leer la definición inicial de él. Dice Odum, ecología la entiendo como el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Su primera definición. La va refinando y luego llega a esto, a agregar esto. Dice, es el estudio de las poblaciones que viven en la Tierra, incluyendo plantas, animales, microorganismos y el género humano con los que conviven, a manera de componentes interdependientes. La ecología estudia también los flujos de energía, los ciclos de la materia que ocurren en el continente, los océanos, el aire, las aguas continentales. Es decir, esto incluye el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Esa es la definición de Odum ya en 1963. ¿Qué quiere decir esto? Y lo mismo podemos decir de la antropología. ¿Cómo va cambiando y conformándose a través del tiempo? Se inicia en la segunda mitad del 19 y se va a conformar realmente ya hasta el siglo XX y yo diría que hasta la década de los 1970. Es decir, todos los conceptos tienen un periodo de tiempo en el cual se van modificando y la gente va discutiendo hasta que pelean, ¿no? Sobre qué usar y qué no usar y qué componentes tiene cada concepto, etc. Para la agroecología es lo mismo. Hay una serie de agroecologías, podríamos decir ahorita que pues así como la Torre de Babel, que se cayó y cada quien hablaba distintas cosas y ya no se entendían. Sí ocurre con la agroecología en estos momentos. Hay muchas definiciones de qué es. Definiciones que van desde las sumamente locales, ¿no? La agroecología para este grupo que trabaja en este lugar es esto. Hasta definiciones mucho más amplias que han dado pues una serie de investigadores de varios países del mundo, ¿no? Y que en México yo considero que los dos principales que iniciaron esta discusión de qué es la agroecología fueron Hernández X, por supuesto, el gran ingeniero Hernández X, que trabajó iniciando con la biología, ¿verdad? Trabajó desde todas las cuestiones que tienen que ver con el maíz, con la milpa. Recordemos su famoso estudio sobre la milpa en Yucatán, donde no solamente entrenó numerosa gente, sino también publicaron todo lo que se había trabajado sobre la milpa en Yucatán. Pero él trabajó maíz en muchas partes de México. Pero no solo trabajó maíz, trabajó cosas relacionadas, articuladas al maíz. Por ejemplo, su famoso artículo, que yo lo leí hace muchos años, donde hablan sobre las formas de conservación y de guardar el maíz, cómo se conserva y cómo se guarda el maíz. Está publicado en la Xolocotzia. Bueno, entonces Hernández X es uno de los grandes precursores de lo que ahora decimos que es la agroecología. Él solamente tiene un artículo que escribió sobre agroecología con ese nombre, pero hizo agroecología sin llamarle así. Es decir, lo que estoy diciendo, se fueron juntando una serie de componentes y elementos para llegar a una definición de agroecología. En sus inicios, la gente
trabajaba otros campos que iban de parte de la biología, de parte de la ecología y de parte de las ciencias sociales, pero trabajaba cada una por su lado. Y fueron poco a poco llegando a uno de los conceptos primeros, que es la agroecología no puede hacerse si no hay interdisciplina. Es interdisciplinaria desde que comienza. Bueno, la otra gente que desde mi punto de vista contribuye a conformar la agroecología en México es Steven Gliessman, quien a través de todos los estudios de investigación y la formación de alumnos que realizó en el Colegio Superior de Agricultura Tropical, yo fui una de sus primeras estudiantes. El primer año que abrieron Ecología Tropical. Bueno, debo decirles que me costó trabajo, no los estudios, sino poderme comunicar con los agrónomos, porque hacían a uno bromas muy pesadas, como por ejemplo, me metieron en los arrozales a que midieran en transectos en forma de cruz toda la producción de arroz, en medio de arrozales en el pantano, ustedes creen. Y ahí voy yo, haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Para pasar los cursos. Lo más difícil fue la convivencia con los agrónomos, aunque me hice muy amiga de los que estudiaban la fauna y también los que estudiaban insectos. No sé por qué, pero con los agrónomos que estudiaban agricultura, la convivencia era difícil. No se llevaban con nosotros los que íbamos del área de ciencias sociales. Y había como, pues ciertas, no pugnas, pero ciertas discriminaciones, ¿no? Hacia los de ciencias sociales. Entonces, pero bueno, fue la primera vez que yo estuve en contacto con gente que trabajaba agricultura desde puntos de vista distintos a mí. Entonces, esos dos personajes para mí son los que empiezan ya a manejar una serie de problemas y tratar de buscarle solución, donde incluyen a los seres humanos, no nada más a la naturaleza, sino también a las personas que están viviendo en esa naturaleza. Y claro que había gentes con otras opiniones, pero yo creo que ellos tuvieron enorme fuerza y además enorme importancia porque entrenaron estudiantes. Esta es la época, los 1970, es una época en México donde hay grandes personajes que entonces eran pues de edad media y se dedicaron a entrenar a los jóvenes para hacerlos científicos y que estudiaran realmente sus áreas en común. ¿De quiénes recuerdo de esa época, de los 1970, de esa década? Al doctor Sarucán, alumno de Hernández X. El doctor Sarucán fue uno de los grandes formadores de la biología y la ecología en México. El otro fue mi gran maestro, Ángel Valer, mi gran formador de estudiantes en antropología ecológica en México. Y formó generaciones numerosas de gentes entrenadas en ecología cultural. Ese es el enfoque que yo tengo y que yo aplico. El otro fue Hernández X. Acá, él estaba entonces en Chapingo. Estuve en Chapingo hasta 1972 cuando pasó al Colpos. Pero siempre trabajando con estudiantes de licenciatura y de posgrado, entrenándolos en lo que ahora llamamos agroecología. Entonces, fueron, bueno, esos, sé que había más, pero no, por ejemplo, Aro, ¿no? En el área de astronomía. Fue la década en la cual gente de mediana edad que había hecho sus doctorados en el extranjero o que venían de haberse acabado de formar en el extranjero, o Hernández X, que en realidad él estudió toda su formación académica en los Estados Unidos.
Entonces, es gente que tiene una visión nacionalista, pero combinada con una manera de trabajar que viene de lugares donde la investigación es muy fuerte y es muy dura, ¿no? De aprenderse y de llevarse a cabo. Son gentes con esa combinación. Están formados en México, pero también en algún lugar del extranjero. Sarukhan venía de Inglaterra, donde hizo su doctorado. Palerm hizo su doctorado en Perú, con una cosa que fue la Alianza para el Progreso, y su doctorado no era en antropología ni en ecología, sino era en planificación regional. Y Hernández X, pues toda su formación era de Estados Unidos. Cuando llegó a México y aprendió acá en México la agricultura mexicana. Entonces es gente que tiene esa capacidad de interactuar con gente de otros lados y de entender y discutir sus ideas y sus maneras de trabajar con otra gente. Eso es muy importante. No podemos pensar solamente que nosotros somos el centro del universo y nada más lo que nosotros hacemos es lo que hay que hacer y hay que seguir haciendo y lo que es válido. Tenemos que confrontarlo con otros investigadores, con otras sociedades, con otras maneras de trabajar, con otros enfoques, con otros modelos de investigación. Ahora vamos a ir ya a la agroecología en sí misma, ¿no? Pero déjenme, me gritan así que ya se acabó. Es el enfoque de cómo surge la agroecología ya misma, ¿no? Ya sin estar haciendo por el momento a un lado estos dos personajes, de los cuales comenté algunas cosas. Bueno, Glisman, él venía, no les he dicho, él venía de California, él es de California, pero venía de estudiar con los gentes de ecología en California. Y su formación era sobre lo que en Estados Unidos se hacía, que era la biología agrícola y todo lo que tenía que ver con la agricultura, pero desde el punto de vista de la biología y de la cuestión esta que tiene que ver con recursos naturales, el uso, el manejo de recursos naturales. Él venía alumno de Miller. Entonces, aquí vamos a tener, fíjense, dos gentes formadas en Estados Unidos, que son Glisman y que son Hernández X, formadas con investigadores allá, pero que aprendieron agricultura mexicana en México. Esa combinación es muy interesante, porque tiene una formación científica más una formación en la práctica que tiene que ver con el contacto con los campesinos en México y con los sistemas agrícolas mexicanos. Bueno, entonces vamos a otra parte. ¿Qué tienen que ver las ciencias sociales en toda esta historia? Resulta que en antropología social y arqueología en México, que se estudiaron en la Escuela Nacional de Antropología, desde fines del siglo XIX, había una serie de gentes interesadas en estudiar lo que era la agricultura de los pueblos. En los primeros años, los antropólogos en México estudiaban comunidades principalmente enfocadas a la educación. Les interesaba mucho la educación como un recurso para mejorar las condiciones de vida de las gentes. Y los arqueólogos estudiaban lugares, pues, que ahora son muy conocidos, que en esa época no tenían tantos estudios ni eran tan conocidos, como por ejemplo las zonas de Oaxaca, Monte Albán y Mitla, o en Yucatán, Chichén Itzá y Uxmal, mucho enfocados por las ideas de la arqueología de los Estados Unidos, que eran un poco diferentes de las ideas en México. En Estados Unidos en esa época los arqueólogos sabían antropología. De hecho, se formaban juntos
los antropólogos y los arqueólogos, lo cual les da un tipo de arqueología donde están pensando en la gente. ¿Qué come la gente? ¿En qué trabaja la gente? A través de las piedras y de los edificios y lo que trabajaban. Entonces, las preguntas que se hacen al preguntarse qué comía esta gente que hizo por ejemplo Monte Albán, ¿de qué vivían? ¿Qué comían? ¿De dónde sacaban el agua? ¿Dónde tenían sus cultivos, no? Y entonces lo que estudian son no solo los edificios, los monumentos arqueológicos, sino también buscan de dónde llega la comida para las gentes, quiénes vivían allá arriba y quiénes vivían abajo de Monte Albán, qué comían. Y empiezan a hacer estudios sobre estos problemas, ¿verdad? Que en ese momento son preguntas. Y entonces tenemos a esta gente interesada en la gente que vivió en esas zonas arqueológicas. Vamos a tener un montón de estudios también de los antropólogos sociales y culturales, trabajando con pueblos, con poblaciones humanas, con pueblos, y lo que les interesa también es lo mismo. Y estos que viven aquí, ¿cómo llegaron aquí? ¿De dónde vinieron? ¿Qué comían? ¿Qué comen? ¿Siguen comiendo lo mismo ahora que lo que comían antes? ¿Cómo se vestían? ¿Qué otras actividades tenían además de la agricultura? ¿Dónde cultivaban? Y se hacían preguntas muy interesantes, como por ejemplo cuando empezaron a proponer algunas respuestas a preguntas. Por ejemplo, ¿qué comía la gente? Entonces se inventaron eso de la famosa, que no es trilogía, la trilogía alimenticia, cultivando maíz, frijol y calabaza, como elementos básicos de la alimentación de las personas. Pero luego había que ver si era cierto. Eso no se pudo resolver en los 70. Tuvo que generar la antropología y la arqueología una serie de metodologías que permitieran ver lo que pasaba en la antigüedad. Es decir, tuvo que aparecer cómo conectar la información que obtenían en los lugares, ya fuera un pueblo o ya fuera una zona arqueológica, a través de la historia de las gentes en ese lugar. Y aquí es donde aparece el otro elemento fundamental para la agroecología, la historia de los sistemas agrícolas. Y ese concepto de sistemas agrícolas, que es el que se utilizaba antes de hablar de agroecosistemas, porque el concepto de agroecosistemas es posterior, tiene que haberse realmente ya utilizado bien y más o menos con la conformidad de los investigadores, el concepto de ecología y el concepto de ecosistema. Y eso se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es hasta que estos conceptos de ecología y de ecosistema quedan consolidados, que se va a pensar en una manera de estudiar los sistemas agrícolas con un enfoque ecológico, pero un enfoque ecológico que también tiene metidas la historia y la arqueología para entender cómo esos sistemas agroecológicos han caminado a través del tiempo. Porque hay un elemento fundamental en la agroecología que tiene que ver con aquellas cosas que ahora le llamamos sustentables. Como un sistema, se decía entonces, sigue produciendo a través del tiempo y sigue dando de comer a la gente. Y sigue manteniendo su sistema, evitando la erosión. Es decir, se van formando los componentes de lo que ahora llamamos sustentabilidad. Y se van formando a través de preguntas, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado en Yucatán con Steven Grisman y con Mitch Turner en una reunión que hubo allá ya no me acuerdo, creo que fue en Mérida, donde
estuvimos un montón de gente y la pregunta que estaban discutiendo los arqueólogos como Bill Turner o Harrison, que era ¿cuánto tiempo se lleva una persona en abrir un canal para riego? Es decir, ¿cuánto se tardaron en meter canales para las zonas de cultivo, ¿verdad? Y entonces empezó la discusión, no, pues es que es distinto según el tipo de suelo. Y otro dijo, es que hay suelos que son más fáciles de trabajar y hay otros que son pedregosos y hay otros que son ya duros y no se puede hacer un canal en el mismo tiempo en cada uno de los tipos de suelo. Y eso me tocó a mí, yo estaba ahí oyendo toda la polémica entre las gentes especialistas en suelos y los arqueólogos, tratando de medir cuánto se tarda la gente en hacer un canal. ¿Cuántas generaciones necesitas para canalizar zonas como Tikal, no? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Los primeros pasos son preguntas que los investigadores se van haciendo y van contestando. Y en la medida que articulan los resultados de las preguntas, es que se van creando los conceptos que ahora tenemos. Entonces, en esa época discutíamos sobre productividad. ¿Qué tiene que ver el riego con la productividad? Entonces, ahí van los arqueólogos a estudiar. Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando trabajando, yo era estudiante de Palermo y Hernández X nos iba a ver y nos daba pláticas donde teníamos nuestra estación de campo y nos llevaron a Teotihuacán. Tanto Sanders como Palermo y también iba, si les digo quién, no me van a creer. Uno de los grandes de la discusión sobre las sociedades orientales, Carl Fogel, iba con nosotros. Fue con nosotros acá. Imagínense un señor de la importancia de Fogel, yendo con muchachos babosos, como éramos en esa época, preguntando necesidades, y sin saber muy bien qué estaban haciendo, pero yo estaba oyendo a ellos, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Pues fuimos a Teotihuacán. Ellos con la bola de adolescentes latosos. Y lo primero que se pregunta before ahí, que hablaba inglés, no hablaba español. Entonces teníamos que, así entre el mal inglés y todo eso, tratar de entenderlos y las traducciones que nos hacían Palermo y Hernández X, para que no estuviéramos tan burros, ¿no? ¿Qué se pregunta Bifoli? Y aquí, ¿cómo tenían agricultura? Yo no veo agua. ¿Cómo regaban para darle de comer a la gente que construyó todo esto, no? ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que Sanders, con otros arqueólogos muy conocidos ahora, pero que en esa época eran jóvenes, Sanders ya era un profesor muy conocido en el mundo, ¿no? Los Estados Unidos y en México. Entonces, resulta que se pone a trabajar con un proyecto muy grande sobre Teotihuacán y publica en 1972 sus libros sobre Teotihuacán. Hay un volumen entero dedicado a todos los estudios sobre cómo llevaban el agua y cómo cultivaban y qué cultivaban, además de maíz. Porque ahí viene la otra pregunta, ¿solo comían maíz, frijol y calabaza? Pues no. Y ahí vienen los estudios de etnobotánica para entender y de algo que surge después con una persona maravillosa que tuve el honor de conocer y hasta bailé con él, que nos conocimos en un congreso muy interesante. Bueno, recuerden que yo tenía la edad de ustedes, entonces sí, entonces no tenía mucho conocimiento de quiénes eran ellos, ¿no? Resulta que fuimos a Australia, a Canberra, a una gran congreso enorme.
de puras gentes trabajando cuestiones de agricultura. Y pues ahí voy yo con Steve. Steve era igual que yo, jovenazo también. No teníamos lana. Nos fue un poco aventurero en ir allá, porque ni yo teníamos así como recursos para andar por esos lugares, viajando y yendo aquí y allá. Pero afortunadamente los mayores que nosotros, nuestros profesores, eran bien buena onda y nos jalaban, nos invitaban a comer y todo. Hasta tomamos vino. Pero conocimos a una gente que era de primerísimo orden en esos tiempos y que uno no alcanzaba a dimensionar en esos años, ¿no? ¿Y qué discutieron? Pues todo lo que ahora están haciendo ustedes en la agroecología y en estudios de antropología ecológica y ecología cultural, de los que trabajamos agricultura, ¿no? Ahí surgió, adivinen qué, la paleobotánica. De ahí nació, de ese congreso de Canberra nació la paleobotánica, la paleoecología, porque eran necesarios, porque no podían resolver ellos algunos problemas que tenían que ver con qué plantas había entonces, cuáles eran cultivadas y cuáles eran silvestres, cuáles se consumían, cuáles eran medicinales, de dónde las sacaban, ¿no? ¿Sembraban solo el maíz solito con el frijol y la calabaza o había otros cultivos? Ahí surgieron las preguntas y luego los estudios que se hicieron para contestar las preguntas. Entonces, yo diría que son los principios de la agroecología en México, porque ahí estuvo gente que luego vino a trabajar a México y que empezaron a tratar de responder todas las preguntas que se hacían. En los 70 surge también una serie de publicaciones muy importantes. Por ejemplo, los 7 volúmenes sobre Tehuacán, la investigación de magnesio en Tehuacán, que comenzó en 1955, pero en los 70 empiezan a publicar los volúmenes distintos, ¿no? Hay un volumen, el tercero, que es sobre irrigación, sobre regadío. Y donde uno que fue mi maestro de arqueología en la Universidad de Texas, empezó a hacer los estudios sobre el agua, ¿no? Cómo se llevaba el agua en la época preclásica de el río Salado, se llama, el que baja en Tehuacán, en el valle de Tehuacán. Cómo llevaban el agua a las zonas de cultivo. Y descubrieron algo muy importante. Descubrieron un sistema de jalar el agua de las partes altas, el agua del subsuelo, a través de túneles que van abajo del suelo, en el subsuelo, de túneles que tienen salidas hacia arriba, pozos, de donde la gente saca el agua y puede regar a mano, con palas o con ollas, ¿no? Para regar los cultivos manualmente. O buscan, hacen canales con troncos de árboles a los que han ahuecado, a los que ahora todavía existen, se llaman canoas. Y poniendo las líneas de los canales de madera para llevar el agua a los cultivos, ¿no? Bueno, este sistema, fíjense, los que estudian los sistemas de regadío, entre otros, mi muy querida amiga, que es la hija de mi maestro Palermo, Jacinta Palermo, a la cual conocí cuando yo era adolescente y era niña. Entonces, la conocí muy joven, nos queremos mucho, somos buenas amigas, pero Jacinta, el que seamos amigas no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Jacinta
insiste que este sistema en México vino con los españoles, porque es un sistema que en Asia está muy difundido. Se llaman tecuanats o fogaras. Está todo Asia, va todo Asia siguiendo la ruta de la seda. Y es el que ha mantenido una serie de poblaciones muy importantes en Asia, ¿no? Y Jacinta dice que eso es árabe, pero resulta que los estudios arqueológicos muestran que este sistema existía 1050 años antes de Cristo en Tehuacán. Ahora, a lo que voy es esto. ¿Qué es la agroecología? Podemos considerar, ya dijimos que hay muchas, ¿no? Pero no vamos a meternos en todas, nada más en una. Es la corriente que estamos tratando de difundir acá con ustedes, ¿no? Que combina lo que hace y dice la gente con lo que hace y dicen los científicos. Que es interdisciplinaria. Y que toma en cuenta la evolución de los sistemas agrícolas para entender qué ha hecho la gente y qué hace ahora. ¿Qué de lo que hace ahora tiene origen antiguo? ¿Qué ha sido introducido? ¿Cómo y qué resultados tiene? Entonces, para gente como nosotras, y digo nosotras porque hablo de ustedes, ¿verdad? Como nosotros, la agroecología es interdisciplinaria, necesitamos de otras disciplinas, porque no somos arqueólogos, ni somos paleoecólogos, ni somos paleontólogos, ni somos biólogos, ni bioquímicos, ni físicos. Pero nuestros colegas de esas disciplinas pueden trabajar con nosotros para sacar adelante las respuestas de las preguntas que nos seguimos haciendo. Tenemos que trabajar con otras gentes. Y aunque les digo, yo por ejemplo con los agrónomos no podía, ¿no? Ya aprendí, ya me volví civilizada, ya puedo hablar con todo. Cuesta trabajo. Lo más difícil es llevarse con otros colegas, porque no siempre pensamos igual, ni siempre estamos de acuerdo. Es un aprendizaje. Para poder hacer interdisciplina hay que llevarse bien con otros colegas, con los nuestros para comenzar y con otros, ¿no? Y siempre tenemos, no creo que es mexicana esa tendencia, se da en todo el mundo. Siempre estamos peleados con otros, ¿no? Y esto implica un cambio de conducta hacia el poder discutir y platicar con los otros, que no siempre van a estar de acuerdo con lo que nosotros decimos, pero que siempre nos van a ayudar a seguir refinando nuestras preguntas y nuestras maneras de responderlas. ¿Y qué es la agroecología? Bueno, pues podríamos decir que es un estudio de las agriculturas del mundo que incluye ecología, botánica, por supuesto, antropología, historia, arqueología y todas las disciplinas que hagan falta en relación con el problema que nos estamos planteando y que queremos resolver. Es una disciplina interdisciplinaria donde según el problema que trabajamos, escogemos qué otros conocimientos necesitamos para responderla. ¿Qué estudiamos? Pues la agricultura, pero la gente que hace agricultura tiene un papel primordial en esto, ¿no? ¿Cómo la hace? ¿Dónde la hace? ¿Por qué la hace en esos lugares? ¿Qué pasa cuando fallan los sistemas por cuestiones ajenas a la gente, como una inundación, un volcán que hace erupción, huracán que acaba con las cosechas, ¿no? ¿Qué hace la gente ante esos asuntos? Ahorita, actualmente, un problema relevante para los que estudiamos estas cuestiones agrícolas es qué impactos maneja la gente, cómo le hace para reconstruir los sistemas ante el clima, las cuestiones climatológicas que son básicas, ¿no?
y que nunca se habían considerado tan importantes como ahora. Pero vean ustedes, apenas ayer o antier, 6,000 gentes murieron por las inundaciones en Libia, ¿no? 2,000 y tantas por el temblor en Marruecos. ¿Qué decimos de México? La lista de temblores que hemos tenido, donde se ha sufrido enorme destrucción, tanto de cuestiones materiales como de personas, de plantas, de seres vivos, ¿verdad? La lista que tenemos es grande. De los datos que conocemos, tenemos la de 1455, que es la más antigua de la que tenemos noticia por fuentes. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Una serie de inundaciones desastrosas. En algunas de ellas, la Ciudad de México estuvo cubierta por agua varios años. Y entonces tenemos que incluir ahora en nuestros trabajos toda la cuestión del clima y sus efectos y cómo la población actúa ante estos fenómenos que suelen ser desastrosos en sus consecuencias, ¿no? Yo aquí les dejo porque quisiera oírlos y entender qué es lo que ustedes entienden por agroecología, qué hacen dentro de la agroecología que están aprendiendo a manejar, ¿verdad? Y solamente les digo que es una disciplina fundamental, porque tiene que ver con algo que no podemos eliminar, que es la comida, la alimentación. Todavía no comemos petróleo, no somos capaces de digerirlo, ni plásticos, ¿verdad? Seguimos consumiendo alimentos. Y la polémica es muy grande, pero yo no voy a entrar en esto porque ahorita hay muchas discusiones sobre de qué tan lejos llegan los alimentos, de qué tan lejos hay que dejarlos entrar, qué debemos de comer, si puros vegetales o ya no hay que matar animales, no más plantas. La discusión está en su apogeo, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, nos quedamos aquí. Y no sé quién me va a ayudar con las preguntas. Un aplauso. Los jóvenes. Es una delicia escucharte desde el diplomado allá con Narciso. ¿Cómo nos conocimos? Y eso que no les he contado todas mis aventuras. Pero te digo porque para mí la historia siempre ha sido una cuestión complicada, como aburrida. Y la primera vez que yo te escuché hace 3 años ahí en el diplomado fue qué delicioso escuchar la historia con esta señora, ¿no? Es maravilloso encontrarte, escuchar ahora de agroecología. Justo me ayudas en la clase con los chicos de cuarto. Estamos hablando de esto de las corrientes de la agroecología, de los autores, los precursores. Y pues has dado una clase aquí muy linda. Yo me quedaría con una pregunta que es, ante estos debates que hay ahora, precisamente de las agroecologías, ¿no? Que lo planteaba Barrera Basolza allá en Toledo, ¿cuál es la perspectiva que tú ves? ¿Piensas que va a ser como nos pasó con este asunto de la sustentabilidad, que se volvió tan barato el concepto y que ahora cualquier cosa es así? ¿O es un concepto que ahora está cuestionado? Y la agroecología, de hecho, me acabo de encontrar un webinar, me invitan, para el sábado, donde dice que hay certificación agroecológica. Y nosotros habíamos hablado aquí, pues hay certificación orgánica, pero ahora ya hay una chica de fitotecnia que está planteando que hay una certificación agroecológica. Entonces, ¿cómo se refiere a esto? Unos seres humanos muy locos. Nos encanta inventar conceptos y cosas, ¿no? ¿Cómo sabremos qué resultados tienen? Pues hay que leer lo que escriben, pero no de la parte del concepto, sino en la realidad, cómo funciona. ¿Cómo aplicas eso y qué sale de eso? Entonces podríamos juzgar, ¿verdad? Pero mientras estén discutiendo y discutiendo nada más filosóficamente, pues yo no podría saber si eso nos va a resultar o no. Tendría que ver exactamente estudios concretos en ciertos lugares. Mira, yo conozco, por ejemplo, los estudios que hizo Barrera Basón sobre el maíz en Michoacán. Y el estudio que hizo me parecía muy interesante, pero es sobre variedades de maíz. No es sobre
tiene algo sobre los usos de la gente. Yo creo que ese era buen camino que tenía a partir de ese estudio del país. Pero tiene otras cosas que yo, la verdad, a veces no entiendo. No sé de qué hablan y no entender de qué están hablando cuando se ponen a discutir conceptos que luego para mí, pues creo que son como medio invenciones. O yo no, o soy tonta y desconozco el vocabulario de algunas gentes, ¿no? Pero sus estudios concretos, eso sí hay que leerlos. Y ahí vemos si tuvo éxito o no, hasta qué punto el modelo que aplicaron para hacer la investigación. Yo eso sugiero, en lugar de discutir sobre sus teorías y sus ideas, hay que tomar sus estudios concretos y de ahí vemos qué resultados hay. Y vemos qué funcionó y qué no funcionó. Y entonces sí podemos hacer una crítica mucho más seria, ¿no? Que nada más sobre el rollo. No sé ustedes cómo lo ven, pero yo prefiero leer lo que han hecho en la práctica de investigación. Por ejemplo, está el libro que hizo la gente de Toledo sobre terrazas. Es un buen libro. El segundo no lo conozco porque aunque yo escribí un capítulo, no me lo mandaron nunca, entonces no sé cómo está el libro. Pero el primero que sacaron de terrazas es bastante bueno, nos da una idea así, una panorámica general de lo que han sido las terrazas. No, desgraciadamente solo en México, porque yo creo que aprendemos mucho cuando leemos de otro lado. ¿Se acuerdan? Hay que conectarse con el mundo también. No estamos solos. Y conste que no soy Maussan. Estamos solos, no me refiero a los de acá. Hay que leer a nosotros, pero hay que leer sobre todo sus estudios prácticos, ¿no? A ver qué hicieron, cómo lo hicieron, qué resultó, qué cosas son positivas de las cuales podemos aprender y qué cosas las desechamos, ¿no? Pero sobre la práctica. No sé si contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. Sí, doctora, adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a aprovechar para saludar a la doctora Alba. Mi queridísimo amigo. Tiene, por la pandemia, muchos recuerdos que teníamos del tiempo que no. No, ya te tengo que venir a ver, pero no me has dado cita. No, ahora no Dame cita. tengo agenda. Yo digo que lo quieran, ¿no? Porque no. Llegué un poco tarde porque tengo clases, pero me traje a mis estudiantes. Entonces, aquí están. Deben saber que también estoy asociada con ellos allá en este. Y bueno, además del gusto de saludar a la doctora, a ustedes, a los compañeros profesores, esta discusión de agricultura, de agroecología, agricultura tradicional, agroecología, pues algo que pues es algo en construcción. Y desde la agronomía, y siguiendo a nuestro maestro Hernández, nosotros hemos planteado una diferenciación entre lo que es la agricultura tradicional y la agroecología. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. La agricultura tradicional, Entonces, como contextos nutrientes. si me permite redondear la idea, porque yo creo que, bueno, la idea es plantear las ideas. Entonces, ¿por qué? Porque la agroecología, bueno, y esto me lo dejaron bien claro unos campesinos africanos en un congreso en España, en donde protestaban por la agroecología, porque sus gobiernos le querían imponer la agroecología. Y pues eran productores que producían ahora la agroecología. Entonces esas reflexiones, uno te encuentras, si vemos las estadísticas, en México tenemos la agricultura moderna, y cuando le buscamos los datos tecnológicos, más o menos alrededor del 30% puede tener algo de agricultura moderna.
estoy hablando de unidades de producción. ¿Sí? Ya de superficie es mayor, pero unidades de producción, o sea que el 70% es agricultura tradicional. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como estamos produciendo. Agricultura tradicional, 70% agricultura moderna. Ahora, ¿cuánto es de agroecología y quién hace la agroecología? Entonces, la agroecología como disciplina la hacen los agroecólogos, los agrónomos dedicados a eso. Y yo lo ubico la agroecología como las agriculturas alternativas, una de las agriculturas alternativas, lo hace la agricultura orgánica. Entonces tendríamos 70% de agricultura tradicional, 30% de agricultura en el esquema de revolución verde, y las otras agriculturas donde está la agroecología, que es actividad. Los modelos distintos, sí. ¿Perdón? Que estoy de acuerdo contigo que son modelos diferentes, pero Pero entonces, en esa, porque la idea es entender la agricultura tradicional, y bueno, para eso vemos, el maestro Hernández puso tecnología agrícola tradicional, nosotros queremos que se pueda continuar con la etnoagronomía, ¿sí? sí, Y que es un buen modelo. ayuda a la agroecología, pero no son los mismos, tendríamos que, pues, lograr que se junten y que puedan. Pues más que juntarse la discusión, pero la discusión académica, es más pleno. Bueno, entonces, en ese sentido, El modelo del doctor y todos sus estudiantes es muy bueno, es el de agronomía. Pero los modelos requieren distintas cosas y el modelo de la agronomía requiere mucho conocimiento histórico. Entonces, eso en la práctica significa que la gente le tiene que gustar meterse en estas cosas de historia que, como dice acá, luego son muy aburridas, ¿no? Y sobre todo cuando inventamos la historia. Miren, un ejemplo que no tiene que ver nada con política, claro, tiene que ver con historia. No sé si ya saben que en Bosque de Chapultepec ya no se llama Chapultepec, por órdenes no sé de quién. Se llama Aztlán. Bueno, nada más que resulta que ya ven que hace muchos años, desde que eran ustedes niños y yo también, se ha discutido de dónde está Aztlán, de dónde vienen los mexicas o tenoscas al Valle de México de Aztlán. Pero ha buscado al Aztlán famoso, ¿no? Y total que unos lo localizan ahí en Jalisco, otros lo localizan más al norte. ¿De qué están hablando? Y esto ahorita se van a enojar, horrible. ¿Qué creen? ¿Dónde creen que está hasta ahorita Aztlán? ¿Qué es Aztlán? La ruta que siguen los hombres cazadores recolectores que vienen desde Beringia, siguiendo la ruta de la costa pacífica, porque hay otros que siguen en medio, ¿no? Que siguen la costa pacífica y los lugares por donde van pasando y se quedan ahí mucho tiempo. Ese es Aztlán, las paradas que hicieron los migrantes para llegar hasta el centro de México. Y hay tantos Aztlanes como lugares donde estuvieron mucho tiempo. ¿Dónde creen que ahorita está el último Aztlán que han descubierto? En Arizona. Entonces, ¿qué ahora Chapultepec es de Arizona? Ya no existe Chapultepec, que es el Cerro de los Chapulines, es el nombre náhuatl. Ahora vamos a poner Aztlán en Arizona. ¿Qué ondas de andar haciendo esas cosas? De cambiar el nombre a lo loco. Pues no es Aztlán y nunca será Aztlán, porque Aztlán puede llegar hasta Alaska, ¿no? Cada vez que encuentren más indicios de por dónde pasaron, pues se va más al norte. Pues de ahí sería La Brea, ¿no? Allá en Los Ángeles, La Brea también han de haber pasado por ahí, ¿no? Porque hay restos. Aztlán es una cosa mítica. Es el paso de los primeros pobladores que entran al continente americano y que llegan hasta acá, a Altiplano Central. Es un mito. Como mito, pues está perfecto, ¿verdad? Pero si lo conviertes ya en un lugar fijo, pues entonces ya no tiene nada que ver con cómo llegaron para acá.
¿Cómo van a llegar en avión? ¿Llegaron de Asia a Jalisco? ¿O qué fue ahí? Antes no pasaron por ningún lado. ¿Para qué juegan con la historia? Si la historia no está hecha, se está haciendo todos los días. Pero se hace con investigaciones de los historiadores, de los arqueólogos, de los paleontólogos, de los que estudian el pasado, de las plantas, de los animales, de la gente, ¿o no? Aquí inventan cosas, ¿no? Aztlán en Chapultepec. Primero no llegaron a Chapultepec, llegaron a las Capozalco, no sé qué de las Capozalco. Lo de Chapultepec fue más tarde, ya cuando hicieron el acueducto, en los tiempos de Agüizo. Pero nos encanta el rollo, ¿no? Y solo bien lo llevas. Pero bueno, nada más lo único que les quiero alentar es a comunicarse con los colegas, tanto los de aquí, de donde es en nuestra institución, como los que están en otras instituciones. Hay que comunicarse para seguir avanzando en la disciplina. No hay que ser cerrados, ¿no? No más esto es lo que vale porque es lo mío, ¿no? No, eso no. Un académico o una gente que hace promoción para desarrollar proyectos, eso, tiene que comunicarse con otros. Entonces, la comunicación en agroecología, pues le llaman esta cuestión de conectar saberes, ¿no? Pero yo creo que no son los saberes, hay que conectar a la gente primero. Que no, lo que sabe, ¿no? Porque pues conectamos saberes y nos peleamos con la gente. ¿Cómo está eso? Yo creo que la comunicación además no necesita ser verbal. También está aquí en los libros y los escritos que hace la gente. Tenemos que leerlo, lo que otros escriben sobre lo que nosotros estamos trabajando. Ya bueno, luego les platicaré de mi nuevo libro, que se llama Agricultura Tradicional, Uso de Recursos Naturales. Tomando en cuenta lo que mis queridos profesores decían sobre la importancia de los recursos naturales en la generación de la agricultura. Ya les platicaré, pero hay que seguir trabajando. Bueno, les cedo un aplauso. Lo bueno es de que la doctora ya prometió otra conferencia, ¿verdad? Sobre recursos naturales. Sobre recursos naturales. Entonces vamos a tener la primicia de esta conferencia, de este libro, ¿no? Porque también está escrito en inglés, ¿no? Sí, pues es que acá no me quieren publicar. Pero De modo que no escriban. pero lo bueno es que la doctora nos va a poder impartir esa conferencia, ¿verdad? Y poder tener la primicia de este nuevo libro. Y bueno, pues además del agradecimiento enorme, doy lectura a esta constancia emitida por la Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Inteligencia, Investigación y Servicio en Agroecología. Otorga la presente constancia a la doctora Alba González Jácome por impartir la conferencia magistral Agroecología y Agricultura Tradicional, como parte del seminario de actualización permanente del DEITA en el marco del 32 aniversario del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología. Miércoles 13 de septiembre de 2022, lo firma el rector, doctor Ángel Garduño García, rector de la universidad, y su servidora María Virginia González Santiago, como directora de este departamento, querida doctora. Gracias. Para disfrutar, bueno, estoy disfrutando de Chapingo en casa. Muchas gracias. Gracias por su asistencia
Y ya tendremos oportunidad, ya tendremos, vino el representante también de Medio Chapingo. Sí, ya, sí, gracias, muchas gracias. Una foto.